Radio América. Sacán, el buen pan. Radio América informa. Panorama. Las 21 en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 10 grados, la humedad 53%. Estas son las noticias. El nuevo régimen de ganancias avanza en el Congreso. Obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Con los cambios se compensará el desajuste por el aumento de las personas eximidas del impuesto. El jefe de la FIP, Ricardo Echegaray, se encargó de explicar la nueva imposición sobre la renta de capital. Grabar la renta de capital en este aspecto, es decir, la distribución de dividendos con una alícuota del 10%, también en consonancia con algunos antecedentes que ya se han tenido también en el país, y al mismo tiempo con la protección tributaria que se tiene dentro de los convenios para evitar la doble imposición, este proyecto lo que trata es, de alguna manera, impulsar este cambio. El kirchnerismo confía en aprobar el proyecto sobre el canje de deuda por una clara diferencia de votos. Lo dijo el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, quien aclaró que en caso de haber diferencias con algún bloque opositor, se dirimirá en el debate en particular. Lo hemos discutido ya en la comisión salió aprobado en las dos comisiones, en la de presupuesto y en la de desarrollo económico, así que esperamos mañana después de un debate importante, porque se trata de un tema muy sensible, muy profundo, que es el tema de abrir una vez más el canje de deuda para que todos tengan el mismo trato y no permitir que los fondos buitres se torsionen a la Argentina con los juicios en Estados Unidos. Yo creo que va a haber una decisión unánime, más allá de que pueda haber en algún artículo en particular alguna diferencia. Se descuenta entonces que la reapertura del canje tendrá la media sanción del Senado mañana en recinto. Cámara Alta, Lucas Laviana, Radio América. El socialismo anunció que presentará un proyecto alternativo sobre la reapertura del canje. Elecciones. María Eugenia Sensoro será candidata por el Frente UNE. La senadora aceptó un ofrecimiento de Martín Lustó para que ocupe el segundo lugar de la lista de legisladores porteños. Insaurralde promueve la creación de las policías comunales. El primer candidato a diputado nacional por el kirchnerismo bonaerense sostuvo que los intendentes deben ser jefes de sus propias fuerzas. La UCR urge el tratamiento de un plan integral contra el uso de drogas. Esta tarde las comisiones de Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda mantuvieron un encuentro para discutir el proyecto de ley en revisión que crea el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Dialogamos con el senador Mario Cimadevilla de la UCR, quien pidió un rápido tratamiento de la norma. Me parece que es importante avanzar lo más rápido posible el tratamiento y la aprobación de esta norma, aún con las modificaciones, porque más allá de lo que diga la encuesta, ahora que estamos en pleno proceso político, uno de los temas recurrentes está el contacto diario con la gente de los distintos tratos sociales, una política de Estado en materia de prevención y tratamiento de adicciones. Martín Tangini, Radio América. La presidenta Fernández está en vuelo hacia Rusia. Allí participará en la cumbre del Grupo de los 20, que reúne a los países más poderosos y a los principales emergentes. También tiene previsto entrevistarse en privado con sus colegas de Rusia, China, la India, Sudáfrica y Japón. Se estima que la presidenta arribará al aeropuerto internacional de San Petersburgo mañana a las 8 de la Argentina. Aumentaron más del 6,5% los patentamientos de autos en agosto. Lo informó la entidad que representa a los concesionarios. En Neuquén no terminó la campaña del desierto. La comunidad mapuche denunció un atentado incendiario y acusa al gobierno de Zapata. El episodio se produjo un día después de la represión policial a quienes rechazan la explotación no convencional del yacimiento de Vaca Muerta. América Informa consultó sobre los hechos a Jorge Nahuel, integrante de la comunidad mapuche Neuquén. Es un jefe ligado al gobierno provincial que tiene que ver con toda una escalada de violencia que ha desatado el gobierno de manera verbal, descalificando, tratando de delincuentes a los que demandamos derechos, hasta llegaron a insinuar el día de hoy el ministro de Energía y el gobernador mismo de que fue un autoatentado, que es una provocación que está haciendo el mapuche, y eso es una irresponsabilidad tremenda porque eso incita a la violencia. Nosotros, para que la fiscal se hiciera cargo en el lugar,
que bloquear el proceso de vencimiento 48 horas. Y eso es lo lamentable, que haya que llegar a este tipo de medidas para que la justicia actúe. Primera condena al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un tribunal de Córdoba lo sentenció a 6 meses de prisión en suspenso por ocultamiento de pruebas. El gobierno pidió que el fútbol continúe sin público visitante. Según el secretario de Seguridad Sergio Berni, esta medida dio muy buen resultado y permitió tener un campeonato tranquilo. El mundo. Estados Unidos no enviará tropas al territorio sirio. Todo indica que el ataque limitado que anunció Obama consistirá en un bombardeo desde el mar. El secretario de Estado John Kerry aseguró en el Senado que el gobierno no tiene intención alguna de poner hombres en el terreno. Sobre lo limitado de la intervención, el funcionario garantizó que no será inocua y que debilitará la capacidad militar del gobierno de Al-Assad. La Casa Blanca acusa al presidente sirio de ser el responsable de un ataque indiscriminado con gases tóxicos. Según la periodista Stella Caloni, experta en temas de política internacional, Estados Unidos incurre en falsedades. Se habían presentado en Naciones Unidas las pruebas de la no intervención de Gaddafi contra su pueblo, que son mentiras, como es mentira ahora lo de las armas químicas. Se da como una guerra civil lo que es en realidad una intervención extranjera que han sido oleadas de mercenarios actuando sobre Siria. En los últimos tiempos han aparecido bastantes informes de hackers alemanes y de otros países que han entrado en algunas empresas ligadas al tema de las armas químicas, conectadas con Arabia Saudita y otros lugares desde donde provenían armas químicas. Israel reconoció el lanzamiento de un misil de prueba en el Mediterráneo. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, la operación se realizó en sociedad con los Estados Unidos. Coincide con la amenaza norteamericana de bombardear Siria. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para mañana miércoles en el área metropolitana indica neblinas en la zona suburbana, cielo algo nublado, luego parcialmente nublado a nublado de esta tarde. Viento del noreste, la mínima estimada 5 grados, la máxima prevista 14 grados. El cielo está despejado en la ciudad autónoma, la temperatura es de 10 grados 7 décimas y la humedad del 53%. Hasta aquí el panorama de las 21 de Radio América. Nos acompañamos en la operación técnica Omar Rulli, en la edición Alejandra Nieto, producción Ebenelli con la asistencia de Hernán Muleiro, redacción y lectura de noticias Enrique Garrido y Pepe Castro. Sigan Radio América, ya comienza Mate Amargo. Informó Radio América AM 1190. Radio América. Chacán, el buen pan. Radio América informa. Panorama. Las 21 en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 10 grados, la humedad 53%. Estas son las noticias. El nuevo régimen de ganancias avanza en el Congreso. Obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Con los cambios se compensará el desajuste por el aumento de las personas eximidas del impuesto. El jefe de la CIP, Ricardo Echegaray, se encargó de explicar la nueva imposición sobre la renta de capital. Grabar la renta de capital en este aspecto, es decir, la distribución de dividendos con una alícuota del 10%, también en consonancia con algunos antecedentes ya se habían tenido también en el país, y al mismo tiempo con la protección de Estado que se tiene dentro de los convenios para evitar la doble imposición, este proyecto lo que trata es, de alguna manera, impulsar este cambio. El kirchnerismo confía en aprobar el proyecto sobre el canje de deuda por una clara diferencia de votos. Lo dijo el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, quien aclaró que en caso de haber diferencias con algún bloque opositor, se dirimirá en el debate en particular. Lo hemos discutido ya en la comisión salió aprobado las dos comisiones, en la de presupuesto y en la de desarrollo económico, así que esperamos mañana después de un debate importante, porque se trata de un tema muy sensible, muy profundo, que es el tema de abrir una vez más el canje de deuda para que todos tengan el mismo trato
y no permitir que los fondos buitres extorsionen a la Argentina con los juicios en Estados Unidos, yo creo que va a haber una decisión unánime, más allá de que pueda haber en algún artículo en particular alguna diferencia. Se descuenta entonces que la reapertura del canje tendrá la media sanción del Senado mañana en recinto. Cámara Alta, Lucas Laviana, Radio América. El socialismo anunció que presentará un proyecto alternativo sobre la reapertura del canje. Elecciones. María Eugenia Sensoro será candidata por el Frente UNE. La senadora aceptó un ofrecimiento de Martín Lustó para que ocupe el segundo lugar de la lista de legisladores porteños. Insaurralde promueve la creación de las policías comunales. El primer candidato a diputado nacional por el kirchnerismo bonaerense sostuvo que los intendentes deben ser jefes de sus propias fuerzas. La UCR urge el tratamiento de un plan integral contra el uso de drogas. Esta tarde las comisiones de Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda mantuvieron un encuentro para discutir el proyecto de ley en revisión que crea el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Dialogamos con el senador Mario Cimadevilla de la UCR, quien pidió un rápido tratamiento de la norma. Me parece que es importante avanzar lo más rápido posible el tratamiento y la aprobación de esta norma, aún con las modificaciones, porque más allá de lo que diga la encuesta, ahora que estamos en pleno proceso político, uno de los temas recurrentes está el contacto diario con la gente de los distintos tratos sociales, una política de Estado en materia de prevención y tratamiento de las adicciones. Martín Tangini, Radio América. La presidenta Fernández está en vuelo hacia Rusia. Allí participará en la cumbre del Grupo de los 20, que reúne a los países más poderosos y a los principales emergentes. También tiene previsto entrevistarse en privado con sus colegas de Rusia, China, la India, Sudáfrica y Japón. Se estima que la presidenta arribará al aeropuerto internacional de San Petersburgo mañana a las 8 de la Argentina. Aumentaron más del 6,5% los patentamientos de autos en agosto. Lo informó la entidad que representa a los concesionarios. En Neuquén no terminó la campaña del desierto. La comunidad mapuche denunció un atentado incendiario y acusa al gobierno de Zapata. El episodio se produjo un día después de la represión policial a quienes rechazan la explotación no convencional del yacimiento de Vaca Muerta. América Informa consultó sobre los hechos a Jorge Nahuel, integrante de la comunidad mapuche neuquén. Es un jefe ligado al gobierno provincial que tiene que ver con toda una escalada de violencia que ha desatado el gobierno de manera verbal, descalificando, tratando de delincuentes a los que demandamos derechos, hasta llegaron a insinuar el día de hoy el ministro de Energía y el gobernador mismo de que fue un autoatentado, y es una provocación que está haciendo el pueblo mapuche, y eso es una irresponsabilidad tremenda porque eso incita a la violencia. Nosotros, para que la fiscal se hiciera cargo en el lugar, tenemos que bloquear el establecimiento 48 horas, y eso es lo lamentable, que haya que llegar a este tipo de medidas para que la justicia actúe. Primera condena al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un tribunal de Córdoba lo sentenció a 6 meses de prisión en suspenso por ocultamiento de pruebas. El gobierno pidió que el fútbol continúe sin público visitante. Según el secretario de Seguridad Sergio Berni, esta medida dio muy buen resultado y permitió tener un campeonato tranquilo. El mundo. Estados Unidos no enviará tropas al territorio sirio. Todo indica que el ataque limitado que anunció Obama consistirá en un bombardeo desde el mar. El secretario de Estado John Kerry aseguró en el Senado que el gobierno no tiene intención alguna de poner hombres en el terreno. Sobre lo limitado de la intervención, el funcionario garantizó que no será inocua y que debilitará la capacidad militar del gobierno de Al-Assad. La Casa Blanca acusa al presidente sirio de ser el responsable de un ataque indiscriminado con gases tóxicos. Según la periodista Stella Caloni, experta en temas de política internacional, Estados Unidos incurre en falsedades. Se habían presentado en Naciones Unidas las pruebas de la no intervención de Gaddafi contra su pueblo, que son mentiras, como es mentira ahora lo de las armas químicas. Da como una guerra civil lo que es en realidad una intervención extranjera que han sido oleadas de mercenarios actuando sobre Siria. En los últimos tiempos han aparecido bastantes informes de hackers alemanes y de otros países que han entrado en algunas empresas ligadas al tema de las armas químicas, conectadas con Arabia Saudita y otros lugares desde donde provenían armas químicas.
Israel reconoció el lanzamiento de un misil de prueba en el Mediterráneo. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, la operación se realizó en sociedad con los Estados Unidos. Coincide con la amenaza norteamericana de bombardear Siria. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para mañana miércoles en el área metropolitana indica neblinas en la zona suburbana, cielo algo nublado, luego parcialmente nublado a nublado esta tarde. Viento del noreste, la mínima estimada 5 grados, la máxima prevista 14 grados. El cielo está despejado en la ciudad autónoma, la temperatura es de 10 grados 7 décimas y la humedad del 53%. Hasta aquí el panorama de las 21 de Radio América. Nos acompañamos en la operación técnica Omar Rulli, en la edición Alejandra Nieto, producción Ebenelli con la asistencia de Hernán Muleiro, redacción y lectura de noticias Enrique Garrido y Pepe Castro. Sigan Radio América, ya comienza Mate a Mano. Informó Radio América AM 1190. Radio América. Sacán. El buen pan. Radio América informa. Panorama. Las 21 en Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 10 grados, la humedad 53%. Estas son las noticias. El nuevo régimen de ganancias avanza en el Congreso. Obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Con los cambios se compensará el desajuste por el aumento de las personas eximidas del impuesto. El jefe de la FIP, Ricardo Echegaray, se encargó de explicar la nueva imposición sobre la renta de capital. Grabar la renta de capital en este aspecto, es decir, la distribución de dividendos con una alícuota del 10%, también en consonancia con algunos antecedentes ya se han tenido también en el país, y al mismo tiempo con la protección tributaria que se tiene dentro de los convenios para evitar la doble imposición, este proyecto lo que trata es, de alguna manera, impulsar este cambio. El kirchnerismo confía en aprobar el proyecto sobre el canje de deuda por una clara diferencia de votos. Lo dijo el senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, quien aclaró que en caso de haber diferencias con algún bloque opositor, se dirimirá en el debate en particular. Lo hemos discutido ya en la comisión salió aprobado las dos comisiones, en la de presupuesto y en la de desarrollo económico, así que esperamos mañana después de un debate importante, porque se trata de un tema muy sensible, muy profundo, es el tema de abrir una vez más el canje de deuda para que todos tengan el mismo trato y no permitir que los fondos buitres se torsionen a la Argentina con los juicios en Estados Unidos. Yo creo que va a haber una decisión unánime, más allá de que pueda haber en algún artículo en particular alguna diferencia. Se descuenta entonces que la reapertura del canje tendrá la media sanción del Senado mañana en recinto. Cámara Alta, Lucas Laviana, Radio América. El socialismo anunció que presentará un proyecto alternativo sobre la reapertura del canje. Elecciones. María Eugenia Sensoro será candidata por el Frente UNE. La senadora aceptó un ofrecimiento de Martín Lustó para que ocupe el segundo lugar de la lista de legisladores porteños. Insaurralde promueve la creación de las policías comunales. El primer candidato a diputado nacional por el kirchnerismo bonaerense sostuvo que los intendentes deben ser jefes de sus propias fuerzas. La UCR urge el tratamiento de un plan integral contra el uso de drogas. Esta tarde las comisiones de Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda mantuvieron un encuentro para discutir el proyecto de ley de revisión que crea el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Dialogamos con el senador Mario Madevilla de la UCR, quien pidió un rápido tratamiento de la norma. Me parece que es importante avanzar lo más rápido posible el tratamiento y la aprobación de esta norma, aún con las modificaciones, porque más allá de lo que diga la encuesta, ahora que estamos en pleno proceso político, uno de los temas recurrentes está el contacto diario con la gente de los distintos actores sociales, una política de Estado en materia de prevención y tratamiento de las adicciones. Martín Tangini, Radio América.
La presidenta Fernández está en vuelo hacia Rusia. Allí participará en la cumbre del Grupo de los 20, que reúne a los países más poderosos y a los principales emergentes. También tiene previsto entrevistarse en privado con sus colegas de Rusia, China, la India, Sudáfrica y Japón. Se estima que la presidenta arribará al aeropuerto internacional de San Petersburgo mañana a las 8 de la Argentina. Aumentaron más del 6,5% los patentamientos de autos en agosto. Lo informó la entidad que representa a los concesionarios. En Neuquén no terminó la campaña del desierto. La comunidad mapuche denunció un atentado incendiario y acusa al gobierno de Zapata. El episodio se produjo un día después de la represión policial a quienes rechazan la explotación no convencional del yacimiento de Vaca Muerta. América Informa consultó sobre los hechos a Jorge Nahuel, integrante de la comunidad mapuche neuquén. Es un jefe ligado al gobierno provincial y que tiene que ver con toda una escalada de violencia que ha desatado el gobierno de manera verbal, descalificando, tratando de delincuentes a los que demandamos derechos, hasta llegaron a insinuar el día de hoy el ministro de Energía y el gobernador mismo de que fue un autoatentado, que es una provocación que está haciendo el mapuche, y eso es una irresponsabilidad tremenda porque eso incita a la violencia. Nosotros, para que la fiscal se hiciera cargo en el lugar, tenemos que bloquear el yacimiento 48 horas, y eso es lo lamentable, que haya que llegar a este tipo de medidas para que la justicia actúe. Primera condena al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Un tribunal de Córdoba lo sentenció a 6 meses de prisión en suspenso por ocultamiento de pruebas. El gobierno pidió que el fútbol continúe sin público visitante. Según el secretario de Seguridad Sergio Berni, esta medida dio muy buen resultado y permitió tener un campeonato tranquilo. El mundo. Estados Unidos no enviará tropas al territorio sirio. Todo indica que el ataque limitado que anunció Obama consistirá en un bombardeo desde el mar. El secretario de Estado John Kerry aseguró en el Senado que el gobierno no tiene intención alguna de poner hombres en el terreno. Sobre lo limitado de la intervención, el funcionario garantizó que no será inocua y que debilitará la capacidad militar del gobierno de Al-Assad. La Casa Blanca acusa al presidente sirio de ser el responsable de un ataque indiscriminado con gases tóxicos. Según la periodista Stella Caloni, experta en temas de política internacional, Estados Unidos incurre en falsedades. Se habían presentado en Naciones Unidas las pruebas de la no intervención de Gaddafi contra su pueblo, que son mentiras, como es mentira ahora lo de las armas químicas. Da como una guerra civil lo que es en realidad una intervención extranjera, que han sido oleadas de mercenarios actuando sobre Siria. En los últimos tiempos han aparecido bastantes informes de hackers alemanes y de otros países que han entrado en algunas empresas ligadas al tema de las armas químicas, conectadas con Arabia Saudita y otros lugares desde donde provenían armas químicas. Israel reconoció el lanzamiento de un misil de prueba en el Mediterráneo. Según el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, la operación se realizó en sociedad con los Estados Unidos. Coincide con la amenaza norteamericana de bombardear Siria. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para mañana miércoles en el área metropolitana indica neblinas en la zona suburbana, cielo algo nublado, luego parcialmente nublado a nublado de esta tarde. Viento del noreste, la mínima estimada 5 grados, la máxima prevista 14 grados. El cielo está despejado en la ciudad autónoma, la temperatura es de 10 grados 7 décimas y la humedad del 53%. Hasta aquí el panorama de las 21 de Radio América. Nos acompañamos en la operación técnica Omar Rulli, en la edición Alejandra Nieto, producción Ebenelli con la asistencia de Hernán Muleiro, redacción y lectura de noticias Enrique Garrido y Pepe Castro. Sigan Radio América, ya comienza Mate Amargo. Informó Radio América AM 1190.